Ricardo Piglia es uno de esos escritores para los cuales la lectura es una manera de entender el mundo, es una manera de estar en el mundo. Es una manera de explorar y de comprender el mundo, o es una manera de darle orden al caos del mundo y así hacer que el mundo tal vez resulte menos hostil o menos incómodo. En Formas breves, que es ese otro libro de ensayos que antes mencionaba, que es también extraordinario, Piglia dice que la lectura es el arte de construir una memoria personal con experiencias y recuerdos ajenos. Y yo creo que eso es lo que vamos a oír esta noche. Ricardo va a hablarnos de cuál es esa memoria personal que él ha construido y sobre todo cuáles son esas experiencias, esos recuerdos ajenos que le han permitido construir su propia memoria, su propia biografía de lector. Así que les pido que le demos un aplauso de bienvenida a Ricardo Piglia. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí en Cartagena y les agradezco, por supuesto, que hayan venido aquí esta noche. Agradezco las inteligentísimas y generosas palabras de Juan, que es, como saben, una de las voces más originales de la nueva narrativa latinoamericana. Ha instalado una voz narrativa que identificamos rápidamente, lo cual es lo máximo a lo cual puede aspirar, creo yo, un narrador, ¿no? Estamos siempre escuchando esa voz que narra y eso es siempre más allá de las historias que cuenta, es siempre lo que buscamos cuando leemos, creo, ¿no? Pero al mismo tiempo, Juan es un gran cronista de la vida en Colombia, ¿no? Pareciera que de paso va recorriendo distintos momentos y distintas experiencias de la realidad y en ese sentido también es un modelo de cómo la literatura contemporánea está acompañando los acontecimientos sin tener aquella tradición más bien fotográfica, ¿no?, de los novelistas del siglo XIX que todos admiramos, sino con una mirada que tiende a aislar ciertos acontecimientos y girar alrededor de ellos hasta construir complejísimas comprensiones de la realidad. Así que me siento también muy contento con el hecho de compartir con Juan Gabriel este momento. Y como él decía, voy a leerles algunos fragmentos de un trabajo en marcha que tiene el título provisorio de los libros de mi vida, y yo lo llamo ensayo de una autobiografía futura. Ensayo en el sentido del teatro, ¿no? Como alguien que hace un ensayo para ver si las cosas funcionan o si hay que ajustarlas un poco. Y cuando hablo de los libros de mi vida, desde luego no me refiero a los libros que he escrito, sino, como bien decía Juana, a los libros que he leído, y no a todos los libros que he leído, ¿no? A menudo los escritores, cuando le preguntan qué libros han leído, siempre dicen la Ilíada y la Divina Comedia, ¿no? Como si siempre estuvieran leyendo, o Don Quijote, ¿no? ¿Qué está leyendo usted?, le preguntan, y estoy leyendo Petrarca, ¿no? Y también hacen eso las modelos, ¿no? Por lo menos en Argentina. Dicen, ¿usted qué está leyendo?, ¿no? Y ellas dicen, estoy leyendo La Eneida y Paolo Coelho también, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que contar nuestras verdaderas lecturas, ¿no es cierto? Nuestras verdaderas lecturas, que muchas veces son las que realmente lo que realmente nos marcan. No necesariamente son los libros más importantes, ni aquellos libros que están digamos, en las grandes tradiciones, ¿no? Entonces, lo que he tomado como criterio es básicamente aquellos libros en los cuales recuerdo el momento en el que los leí, ¿no? Tengo recuerdos de la situación específica en el momento en el que estaba cuando leí un libro. A veces no recuerdo lo que el libro dice, pero recuerdo el momento en el que lo leí y sé que si recuerdo ese momento es porque ese libro fue importante para mí, ¿no? Entonces, he tratado de hacer un pequeño recorrido por algunos de esos momentos que están en la memoria como escenas. Estoy en una cocina leyendo los cuentos de Hemingway, por ejemplo,
y tengo la sensación que he entrado ahí a media tarde y que me voy casi al anochecer y que la luz ha cambiado mientras yo estaba leyendo. Y cuando salgo soy otro ya, ¿no? Y esa manera de recordar con los cambios de luz es que está influida por Hemingway ya, ¿no? Porque Hemingway trabajaba muy bien esos momentos donde los sentimientos estaban expresados con pequeños detalles muy ligados a lo que rodeaba la acción, ¿no es cierto? Entonces, voy a comenzar con lo que yo imagino o pienso que es mi primer recuerdo, ¿no es cierto? Mi primer recuerdo es la imagen de mi abuelo sentado en un sillón de cuero, aislado, ausente, con un libro en la mano. Parecía dormido con los ojos abiertos. Yo estoy parado ahí, en la zona más secreta de la casa, sin saber qué hacer. Tengo 3 años. Mi abuelo abandonó el campo y vino a vivir con nosotros a Adrogué cuando murió mi abuela Rosa. Dejó para siempre, sin cambiar, la hoja del almanaque en el 3 de octubre de 1943, como si ese día el tiempo se hubiera detenido para siempre. Y el aterrador calendario, con el bloc de los números fijo, estuvo en mi casa durante años. Esa tarde, sin que nadie me vea, me trepo a una silla y bajo de una de las estanterías de la biblioteca un libro azul. Después salgo a la calle y me siento en el umbral con el libro abierto sobre las rodillas. Vivíamos en una zona tranquila cerca de la estación de ferrocarril y cada media hora pasaban frente a nosotros los pasajeros que habían llegado en el tren desde la capital. Estaba ahí como si leyera cuando de pronto una larga sombra se inclinó sobre mí y me susurró que tenía el libro al revés. Y desde entonces los críticos siempre me han dicho que tengo los libros al revés, ¿no? Yo pienso que debe haber sido Borges, ¿no? Que en ese entonces solía pasar los veranos en el Hotel Las Delicias, porque ¿a quién sino a él se le puede ocurrir hacerle esa maliciosa advertencia a un chico de 4 años que no sabe leer? ¿Y qué libro sería ese?, le pregunté una vez a mi padre. Sería el libro azul del peronismo, me dijo, ¿no? Yo esperaba que me dijera que era un libro de Stendhal o un libro de Dickens, ¿no? La ausencia total de literatura que hubo en mi infancia fue lo que hizo de mí el escritor que soy. Sin embargo, una biblioteca y el acto de leer es el primer recuerdo de mi vida. ¿Existe el primer recuerdo? Freud lo llama recuerdo pantalla. La emoción, según él, queda fija y se desplaza hacia lo que se ve en la imagen. Algo se oculta atrás. Pero a mí no me interesa lo que ocultan los recuerdos, lo que puede haber detrás de ellos, sino la intensidad inolvidable de la imagen que se refleja en la memoria como una cicatriz. Lo que se ve no es el contenido del recuerdo, sino su forma. Recuerdo la primera vez que vi llorar a mi padre, recuerdo la primera vez que fui al teatro, recuerdo la voz de mi madre al fondo cantando un tango, recuerdo la primera vez que estuve con una mujer. La primera lectura, la noción de primera lectura es inolvidable porque es irrepetible y es única. La vez primera que leemos a Roberto Ar, la primera vez que leemos a Absalón, Absalón de Faulkner, la emoción persistirá con el aura del descubrimiento. Escuela número 1 de Adrogué, clase de lectura. La señorita Yolanda ha creado una especie de concurso. Se lee en voz alta y el que se equivoca queda eliminado. Ahí ya aparece la competencia de las lecturas, ¿no? Las lecturas siempre están en competencia. Aquí la competencia era que uno tenía que leer, los niños leíamos y nos iban eliminando a medida que nos equivocábamos al leer, ¿no? Me veo en la cocina de casa la noche antes estudiando la lectura. ¿Por qué estoy en la cocina? Quizá mi madre me toma la lección, no la veo a ella en el recuerdo, veo la mesa, la luz blanca, las paredes de azulejos, pero recuerdo de memoria todavía la primera frase del texto que estaba estudiando. Llegan barcos a la costa trayendo frutos de afuera. Los frutos de afuera, los barcos que llegan a la costa, parece Conrad. ¿Qué texto sería ese?
1946. Me pareció tan maravilloso ese comienzo, ¿no es cierto? Y lo recuerdo y no tengo ninguna noticia de cuál era ese texto que leíamos como ejercicio en aquel tiempo. Aprendemos a leer antes de aprender a escribir. Eran las mujeres en mi tiempo las que nos enseñaban a leer y a escribir. Escribir a mano es una práctica arcaica, anterior incluso al lenguaje oral. Signos grabados en la piedra, en el caparazón de las tortugas, en la tierra, en papiro, en pergamino, en piel de carnero curtido, en la tierra, en papel. Los instrumentos han cambiado a lo largo de los siglos: espinas, huesos aguzados, astillas, punzones, cálamos, escalpelos, plumas de animales, plumas metálicas, estilográficas, viromes. Pero el gesto es el mismo desde siempre. Se usa la mano hábil para trazar las letras y la otra como ayuda ocasional. Y eso, en principio, es aprender a escribir, mover la mano y darle forma a signos que ya conocemos. Soy un zurdo contrariado, solo uso la derecha para escribir y en todo lo demás la mano izquierda. La inolvidable y perversa señorita Tumini, maestra del primer grado superior en la misma escuela número 1, me obligó a aprender a escribir con la mano derecha. Estoy solo en el atardecer, me veo en el aula vacía, después de hora, copiando palabras con el furor de un pequeño disléxico demente. Recuerdo en el altísimo pizarrón que yo estoy escribiendo trabajosamente con tiza blanca la palabra lámpara. ¿Por qué recuerdo la palabra lámpara? No, jamás lo sabré, ¿no? Pero sí recuerdo lo que significó para mí aprender a escribir con la mano cambiada, porque ahora, por suerte, los chicos pueden escribir con la izquierda, ¿no? Es mi cumpleaños en 1948. Natalia, una amiga de mi abuelo, italiana, recién llegada, su marido ha muerto en el frente. Bellísima, sofisticada, fuma cigarrillos rubios americanos, habla con mi abuelo en italiano, en piamontés en realidad. De la guerra, imagino. Me trae de regalo Corazón, de Edmundo D'Amicis, un libro amarillo de la colección Robin Hood. Recuerdo nítido el momento. Estamos en el patio de casa, hay un toldo, ella tiene un vestido blanco, no se afeitaba las axilas. Me entrega el libro con una sonrisa y me dice algo cariñoso que yo no entiendo, con mucho acento, con sus ardientes labios rojos. Lo que me impresionó en esa novela, que no he vuelto a leer, fue la historia del pequeño escribiente fiorentino. Los que hayan leído el libro recordarán que es la historia de un niño que tiene un padre que se gana la vida como copista, porque el dinero no alcanza, y el chico se levanta de noche cuando todos duermen y sin que nadie lo vea, que eso era lo que me perturbaba a mí, sin que nadie lo vea, copia en lugar del padre, imitando todo lo que puede su letra. Entonces lo que evidentemente me fijó el recuerdo es que el chico hace todo sin que nadie lo aplauda ni festeje su bondad, digamos, ¿no? Nadie sabe que es él quien escribe, ¿no? Que es el que escribe. Hay una serie con la figura invisible del copista, el que lee por escrito textos ajenos, son la prehistoria del autor. El novelista norteamericano John Barth cita a un escriba egipcio del 700 a.C. La historia de los copistas continúa en Grecia y más tarde en Roma, donde los señores hacen copiar a sus esclavos los libros de su biblioteca. En la Edad Media son los monjes los encargados de reproducir los libros copiándolo. Hay muchos más amanuenses a lo largo del tiempo, pero recordemos a Butterby, el espectral escribiente de Melville, a Nemo, el copista sin identidad de Casa Desolada de Dickens, a Shem de Penman, el alucinado escriba que confunde las letras y los idiomas en el Finning and Wake de Joyce. No era la copia en la escuela el primer ejercicio de escritura personal. La copia estaba antes del dictado y antes de la composición, tema La Vaca. Estudio inglés con Miss Mackenzie. En Argentina la primera composición era siempre tema La Vaca, ¿no? Estudio inglés con Miss Mackenzie. Viuda de un alto empleado de los ferrocarriles del sur que habita sola
en una casona de 2 pisos y ha publicado en el diario La Prensa 2 o 3 traducciones de Hudson. Nos daba clases particulares, se ganaba de ese modo la vida porque la jubilación, se quejaba, le llegaba desgano. Lo primero que leemos con ella es el libro de Hudson sobre los pájaros del Plata. Y una tarde nos llevó a visitar los 25 ombúes, la casa natal del escritor, que estaba a pocos kilómetros de Adrogué. Fuimos en bicicleta. Ella, con sus bellas faldas al viento, parecía ir de perfil, como si montara de costado a caballo. La pollera de medio luto flameaba. O la imaginación o los recuerdos. Ella tenía nostalgias de Londres, pero sobre todo de Sudáfrica, Rodesia, como llamaba, donde su marido estuvo un par de años. La sabana infinita, los monos de cara blanca y los pelícanos de gráciles patas rojizas. Nos muestra fotos de su casona de tronco cerca de un río, al costado del muelle. Debemos describir en inglés lo que vemos. Era una viejita simpática, irascible, poco convencional. Si alguno de nosotros se tiraba un pedo, nos hacía parar en fila y nos olía el as. Uno por uno, hasta que descubría el culpable, que de inmediato era llevado de una oreja al patio. Parece una escena de Dickens, ¿no? Un repentino cambio de tono en una novela de Muriel Spack. Nos detenemos un minuto ahora en nuestra amiga la inglesa. Un tiempo después, a los 16 años, yo cortejaba, digamos así, a Elena, una bella muchacha, muchísimo más culta que yo, con la que cursaba el 3er año del Colegio Nacional de Adrogué. Una tarde veníamos por una calle arbolada, junto a un muro pintado de celeste, al que todavía veo con nitidez, y ella me preguntó qué estaba leyendo. Yo, que no había leído nada significativo desde la época del libro al revés, me acordé que había visto en una librería cercana a mi casa, La peste de Camus, otro libro de tapas azules, que acababa de aparecer. Le digo, La peste de Camus, ¿me lo puedes prestar?, me dijo ella. Me acuerdo que compré el libro, lo arrugué un poco, lo leí en una noche y al día siguiente se lo llevé al colegio. Desde entonces, si no me engaño, no he hecho otra cosa más que leer literatura. De Camus no me interesaba La peste y no he vuelto a leerla, pero recuerdo muy bien al viejo que le pegaba a su perro y cuando al fin el perro se escapa, lo busca desolado por la ciudad. El padre de Elena era un marinero mercante medio anarquista que nunca estaba en casa. La madre era rusa y tenía bellos ojos oscuros. En la casa circulaban los libros Ácratas, de la editorial Americalé, la revista Reconstruir. Se leía a Martínez Estrada, un escritor argentino que postulaba un liberalismo tan extremo que lo acercaba a los libertarios y publicó con ellos algunos de sus demoníacos panfletos de los años 50, titulados ¿Qué es esto?, Las 40, Catilinaria. Fue el primer escritor al que conocí personalmente. Un sobrino de Martínez Estrada, que cursaba conmigo 5º año del secundario, me lo presentó una tarde. Martínez Estrada entró en la habitación sosteniéndose de las paredes, frágil, vacilante, con su bella cara descarnada, y se hundió dificultosamente en un sillón. Parecía enfermo y débil hasta que empezó a hablar, y entonces su voz pareció rugir desde las catacumbas y los ritmos bíblicos de sus largas frases perfectas me hicieron percibir por primera vez la exaltación y el poder del lenguaje. Cuando leo a Thomas Berhan o a nuestro admirado Fernando Vallejo, reencuentro el furioso tono apocalíptico, egocéntrico y lírico de la prosa de Martínez Estrada, la negación de la negación de la negación, la crítica de la crítica crítica, en un tono altivo y desolador. Mi padre había estado preso
porque había salido a defender a Perón en 1955. Se había criado en el campo, un médico de provincia que cuando tomaba y estaba alegre, enfurecía a mi madre cantando La pulpera de Santa Lucía en una variante obscena que había aprendido en un prostíbulo de Trenquelauquen. Se hizo peronista en 1945 y fue peronista toda la vida. Los acontecimientos se encadenaron para hacerlo abdicar, pero él se mantuvo firme. Salió de la cárcel y se siguió reuniendo con los compañeros del movimiento, como los llamaba, que venían a casa a imaginar la vuelta de Perón. El 55 fue el año de la desdicha, y el 56 fue el de la cárcel, y el 57 fue todavía peor. Las cosas siempre pueden empeorar. Esa es la tradición de los vencidos. Estaba acorralado y decidió escapar. En marzo de 1957 abandonamos medio clandestinamente a Adrogué, un suburbio de Buenos Aires donde yo había nacido y donde había nacido mi madre, y nos fuimos a Mar del Plata, una ciudad que está a 400 kilómetros al sur de la provincia de Buenos Aires. Allí el amigo de un amigo le consiguió un lugar donde abrir el consultorio. Me acuerdo del silencio de los últimos días, de los amigos de mi padre que venían a medianoche a despedirnos, la cara esquiva de los que quieren darse ánimo y no encuentran las palabras. Yo tenía 16 años, viví ese viaje como un destierro, no quería irme del lugar donde había nacido, no podía concebir que se pudiera vivir en otro lado. Y de hecho después no me ha importado nunca el lugar donde he vivido. Entonces en esos días, en medio de la desbandada, en una de las habitaciones desmanteladas de la casa, en un cuaderno, empecé a escribir un diario que buscaba negar la realidad, rechazar lo que venía. La literatura es una forma privada de la utopía. Escribía muy bien en esa época, dicho sea de paso, mucho mejor que ahora. Tenía una convicción absoluta y el estilo no es otra cosa que la convicción de tener un estilo. Voy a leerles algunas de las primeras entradas de mi diario de aquellos tiempos. Confío en que al menos persistan la furia y la desesperación con los que fueron escritos. ...1957, jueves 3. Nos vamos pasado mañana. Decidí no despedirme de nadie. Despedirse de la gente me parece ridículo. Se saluda al que llega, al que uno encuentra, no al que se deja de ver. Gané al billar. Hice 2 tacadas de 9. Nunca había jugado tan bien. Tenía el corazón helado y el taco golpeaba con absoluta precisión. Pensé que construía las carambolas con el pensamiento. Jugar al billar es simple. Hay que estar frío y saber anticipar. Después fuimos a la piscina y nos quedamos hasta tarde. Me zambullí desde el trampolín alto. Desde tan arriba, las luces de la cancha de paleta flotaban en el agua. Todo lo que hago, me parece que lo hago por última vez. 5 de marzo. Salimos a la madrugada furtivos. Había una luz encendida en la cocina del yugoslavo del otro lado de la calle Vinón. No duerme nunca, vigila, y mañana dirá que escapamos como ladrones peronistas. Subimos los muebles a un camión, yo viajé entre las sogas y los bultos, sentado en un canasto de mimbre, miraba pasar las poblaciones, las vacas, la mansedumbre idiota de la llanura. Nos paramos a mediodía en un bosque. Mi padre dice, ¿ves en este pozo un croto ha hecho un fueguito? Toca las cenizas con el revés de la mano. A lo lejos, como un punto oscuro, en la inmensa claridad se ve la remota figura del ninjera que avanza a pie por el campo hacia otro bosque donde prender un fuego para hacer mate. No siempre, aquí terminan las citas del diario, ¿no es cierto? No siempre recuerdo con nitidez lo que está escrito en los cuadernos, pero ese acontecimiento mínimo, un ninjera en el campo y la palabra de mi padre, ha vuelto a la memoria varias veces a lo largo de mi vida
sin relación con nada que esté sucediendo en el presente, nítido en el recuerdo, inesperado. Como si fuera un mensaje cifrado que esconde un sentido personal. A veces cuando releo los cuadernos me cuesta reconocer lo que he vivido. Hay episodios narrados ahí que he olvidado por completo. Existen en el diario, pero no en mi recuerdo. Y a la vez ciertos hechos permanecen en mi memoria con la nitidez de una fotografía, pero están ausentes en el diario, como si nunca los hubiera vivido. Casi no hay rastros, por ejemplo, de aquellos días cuando llegamos a Mar del Plata abatidos y en fuga. Me acuerdo con claridad de mi padre que abre la puerta de la casa de la calle España, donde vamos a vivir, y da vuelta la cara para sonreír, resignado, antes de empezar a elogiarnos las virtudes del lugar. Se había puesto una bufanda azul y el aire húmedo le empañaba los anteojos. Y trataba de parecer despreocupado y alegre mientras mi madre entraba en el pasillo. ¿Dónde estoy yo? Quizá atrás de mi madre. Quizá ya he entrado en la casa. Invisible en el recuerdo, soy el que mira la escena. Al principio las cosas fueron difíciles, no tenía nada que contar, mi vida era absolutamente trivial. Me gustan mucho los primeros años de mi diario justamente porque allí lucho contra el vacío total. No pasaba nada, nunca pasa nada en realidad, pero en aquel tiempo me preocupaba. Era muy ingenuo, estaba todo el tiempo buscando aventuras extraordinarias. Entonces empecé a robarle la experiencia a la gente conocida, las historias que yo me imaginaba que vivían conmigo. Tengo la extraña sensación de haber vivido dos vidas, la que está escrita en los cuadernos y la que está fija en mis recuerdos. Son figuras, escenas, fragmentos de diálogo, restos muertos que renacen cada vez, nunca coinciden o coinciden en acontecimientos mínimos que se disuelven en la maraña de los días. De modo que a los 16 años empiezo a escribir un diario y escribo ahí unas historias cada vez más extravagantes sobre mí mismo y sobre mis amigos, y de hecho me doy cuenta de que estoy haciendo ficción y empiezo a extraer de esos cuadernos mis primeros relatos. Para ese entonces estoy en La Plata estudiando en la universidad. He seguido escribiendo ese diario hasta ahora, ¿no es cierto? Y yo digo a veces que si he publicado algunos libros y publicaré algunos más, es para justificar esos cuadernos, ¿no? Porque no tenía sino sentido. Entonces yo digo, bueno, si he hecho algunos libros, si he escrito algunos libros, es para que esos cuadernos que he escrito durante toda mi vida tengan alguna significación. Pero quería cerrar estos pequeños momentos, digamos, de los recuerdos, que podríamos considerarlos como la ficción del origen de un escritor, ¿no? Como un escritor imagina su llegada a la escritura, ¿no? Y alguna respuesta un poco lateral a una pregunta que está siempre presente, que es cómo se forma un escritor, ¿no? Y un escritor se forma con el azar, con las pasiones desplazadas, ¿no? Con una muchacha que a uno le gusta, que le dice que hay un libro y entonces uno va y lo lee, ¿no es cierto? Porque quiere seducirla, ¿no? Entonces las lecturas son como casas furtivas, ¿no? Hay casa furtiva en las lecturas y hay una libertad absoluta en relación con los libros. La escritura es más rígida que la lectura, ¿no? La lectura tiene una libertad. Yo siempre pienso que no hay que preguntar tanto qué quiere decir leer bien, sino qué quiere decir leer mal, ¿no? Que suele ser muy productivo leer mal, ¿no? Uno lee torcido, encuentra caminos inesperados en los libros, los conecta con su propia vida, ¿no es cierto? Los lee con una pasión que hace que esos libros se modifiquen y se transformen. Pero quería terminar con una anécdota personal. Cuando estoy ahí en la universidad, es el año 1959, ¿no? Ya estoy escribiendo los primeros relatos, todavía no he empezado a publicar. En el centro de estudiantes decidimos hacer un ciclo de conferencias y desde luego pensamos invitar a Borges. Entonces lo llamo por teléfono. Borges era un hombre muy solitario, ¿no? Por la ceguera. Entonces, en general, atendía él mismo el teléfono, por lo menos en aquellos momentos, y era muy cordial, ¿no? Entonces lo llamo y le digo, mire Borges, nosotros somos de La Plata, queremos ir. Pero ¿cómo no? Dice él, voy a ir, ¿cómo no? Venga a verme, digamos, pasado mañana. Entonces me recibió en la Biblioteca Nacional y inmediatamente me empecé a sentir cómodo, ¿no?
Borges tiene una gran capacidad para establecer una conexión inmediata con sus interlocutores, ¿no? Y yo creo que en sus libros está eso también, ¿no? Porque él hacía que uno se sintiera más inteligente de lo que era, ¿no? No tenía esa actitud que suelen tener los escritores que siempre están como enseñándole a la gente lo que no sabe, sino que Borges tenía ideas maravillosas y decía, seguramente usted ha pensado, y decía una cosa fantástica, ¿no? Que uno jamás en su vida había pensado. Y él se la atribuía a uno y uno quedaba encantado con eso, ¿no? Entonces empecé a sentirme muy cómodo. Me acuerdo que él me contó la historia de un poeta de La Plata que él quería mucho, López Merino, ¿no? Que iba siempre a visitarlos a la casa y que un domingo, siempre los domingos iba, y que un domingo insistió en despedirse del padre de Borges, que tenía como hábito dormir la siesta después del almuerzo, ¿no? Y entonces era muy extraño eso de querer despertarlo y bueno, insistió y entonces lo llamaron al padre de Borges, Jorge Borges, lo despertaron y Pancho López Merino, porque se llamaba Francisco, le decían Pancho López Merino, le dijo, doctor, yo me quería despedir de usted. Y se fue. Y se suicidó a los 2 días, ¿no? Entonces, porque dijo ahí el gesto ese de despertarlo para despedirse es un gesto que nunca he olvidado, ¿no? Ese hombre que despierta de una manera un poco intempestiva, solo para decirle que quiere despedirse de él, porque ya sabe que se va a suicidar, ¿no? Me empezó a contar esas historias extraordinarias, maravillosas, como él las sabía contar, y entonces yo le digo, mire Borges, nosotros le vamos a pagar la conferencia, ¿no? Porque empezamos a hablar de la conferencia, y decía, no, voy a dar una conferencia sobre Lugones. Le digo, mire Borges, le vamos a pagar la conferencia, imaginemos que yo le dijera que le vamos a pagar $500, pongamos. Imaginemos una cifra parecida. Y me dice, no, es mucho, me dice Borges. Yo me quedé totalmente... Le digo, mire, Borges, no es nuestra la plata. La universidad nos ha dado el dinero y... dice, le voy a cobrar 250. Entonces yo me quedé completamente desajustado frente a la situación. Y seguimos la conversación y yo siempre me iba sintiendo cada vez más cómodo con él, más con esa, como digo, con esa capacidad que tenía Borges de hablar como si a todo el mundo le interesara la literatura, ¿no? Yo creo que él, en ese sentido, él es una gran lección. Él hablaba con todo el mundo como si a todos les interesara la literatura igual que a él, y la gente se sentía muy feliz cuando Borges actuaba de esa manera, ¿no es cierto? No tenía nunca una actitud magistral, sino... Entonces me fui sintiendo cada vez más cómodo, y entonces en un momento le digo, y lo recuerdo todavía, y me avergüenzo aún, ¿no? Le digo, Borges sabe que hay un problema, hay un defecto, me parece a mí, en el cuento de La forma de la espada, ¿no? Entonces Borges me dice, caramba, me dice Borges, ¿no? Entonces... La arrogancia mía, increíble, ¿no? Entonces, en el cuento La forma de la espada, que es un cuento maravilloso, hay un hombre que tiene una cicatriz, ¿no? Borges lo dice muy bien, dice, le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa, ¿no? Hacemos un silencio por ese adjetivo, ¿no? Le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa, ¿no? No era la cicatriz la rencorosa, sino era el que había hecho esa cicatriz, el que tenía un rencor, ¿no? Pero Borges hacía ese tipo de elipsis extraordinarias. Es la historia de alguien que es un canalla y que se está contando la historia de este hombre que es un traidor y un canalla, pero el que la cuenta, y eso es muy habitual en Borges, es el mismo canalla, pero Borges no dice que es él, que este hombre está contando ese momento perturbador de su vida, ese momento donde ha hecho un acto de maldad, lo cuenta como si fuera otro, ¿no? Se refiere a él como si fuera alguien. Pero hay un momento del cuento donde alguien saca de la pared una cimitarra y le hace la cicatriz circular que él tiene en la cara. Entonces uno se da cuenta que el que está contando la historia es en realidad el traidor. Pero Borges sigue el cuento, ¿no? Y el personaje dice, Borges, yo soy Vincent Mood, ahora desprécieme, ¿no? Entonces yo digo, me parece que esa parte sobra, Borges, le dije. ¿No? Voy a tomar un poco de agua para... Entonces Borges, caramba, ¿no? Dice Borges. Entonces yo le digo eso, le digo, mire, me parece que sobra la parte esa que no hace falta ponerla ahí en el cuento. Entonces Borges me dice una cosa sensacional, ¿no? Me dice, usted también escribe cuentos, me dice, ¿no? Que era una frase que Borges usaba mucho para desmantelar al que hablaba con él, porque a veces la gente se le acercaba en la calle y le decía, Borges, yo soy escritor. Yo también, decía Borges, ¿no? Entonces, el tipo quedaba completamente anulado para siempre, ¿no? Entonces, era un poco eso mismo, ¿no? Como diciendo, sí, claro.
Pero también me dijo algo que me pareció que después con el tiempo me di cuenta que era una lección, porque me estaba diciendo, usted ya no lee naturalmente los textos, sino los lee para ver cómo están hechos, ¿no? Me parece que ahí a la vez me estaba diciendo algo que tenía mucha sabiduría, es decir, alguien que empieza a escribir cambia el modo de leer, porque al escribir empieza a leer buscando formas, ver cómo están hechos esas maquinitas perfectas, ¿no? Entonces él captó inmediatamente la situación. Y desde luego yo me doy cuenta que Borges tenía una capacidad notable para escribir cuentos con finales muy cerrados y muy explicados. Borges no era, digamos, desde el punto de vista de la forma, Borges no era un escritor experimental, en el sentido de, él trabajaba con el cuento clásico a la manera de Poe, digamos. Los cuentos tenían un final donde las cosas se aclaraban con toda nitidez. Pero adentro había un material tan complejo y tan heterogéneo que los cuentos de Borges son unos aparatos únicos. Pero no en la forma él no era como Chekhov, digamos, o como Hemingway, que son como los escritores actuales que tienden a dejar un final, o Rulfo, ¿no? Que dejan el final y uno tiene que terminar de construir el sentido del relato porque queda abierto. Borges lo cerraba muy bien, ¿no? Eso me di cuenta después. Entonces cuando me estaba despidiendo, hizo algo que también era el final perfecto, porque cuando me despiden me dice, he conseguido una considerable rebaja, ¿no? Entonces después pensé, este hombre perdió $250, digamos, para que yo me acordara todo el tiempo de esa anécdota, ¿no? Y la repitiera como he hecho a lo largo de mi vida. Y me parece que Borges dejaba como pequeñas escenas que son inolvidables y las dejaba por ahí para que la gente las contara, ¿no? Y recordara que Borges le había dicho alguna vez algo así. Y me parece que eso es lo que ha terminado por construir esa imagen de Borges, donde en Buenos Aires es muy común que todos contemos alguna anécdota donde Borges siempre remataba con gran eficacia, digamos, y con gran calidad lo que había pasado, ¿no? Como si uno podría imaginarlo como alguien que como digo, va dejando pequeñas historias que lo van construyendo como alguien capaz de decir en el final siempre algo muy atractivo, ¿no? Entonces, yo podría detenerme aquí como una primera historia de la iniciación de un joven arrogante y asustado, como yo seguramente era en ese momento, ¿no? Que se encuentra con Borges, que para nosotros sabíamos que estaba en la ciudad, ¿no? Era la literatura, desde luego, ¿no? Sabíamos que podíamos ir a verlo y a preguntarle un poco las cosas. Entonces, entre la historia del libro al revés, que yo imagino que por ahí fue él el que me dijo que tenía el libro al revés, porque, ¿no? Y yo me parece que me vengué entonces, ¿no? Me vengué diciéndole que el final no estaba bien de ese cuento, ¿no? Bueno, era eso entonces. Muchas gracias y seguimos conversando, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. No, por ahí. Gracias. No, está perfecto, está perfecto. Tenemos tiempo de conversar un poco. Ricardo, muchas gracias por tus palabras y tus memorias. Quería hablar entonces un poco de la última novela que publicaste, El Camino de Ida, que es realmente muy reciente y en la cual cuentas una verdadera investigación con policías del FBI a bordo y todo el asunto, que tratan de resolver el misterio de quién es el responsable detrás de una serie de actos terroristas. Es evidente para quienes hayan estado atentos a lo que pasaba en Estados Unidos hace unos cuantos años, que en algo se toca tu historia con la del Una Bomber, aquel terrorista. Y bueno, tú has dicho que narrar es como jugar al póker, ¿no? El secreto consiste en parecer mentiroso cuando se está diciendo la verdad. Y yo quería que nos contaras un poco cuál es esa verdad que hay detrás de la fabricación que has hecho y de dónde salió la
la inquietud de convertir en una ficción muy elaborada esa anécdota simple de un terrorista que te interesó por razones que quiero que nos expliques. Sí. En realidad, los libros siempre empiezan como bien lo sabe Juan, ¿no? Los libros empiezan siempre con una imagen o con una sensación que uno trata de transmitir. En el caso de esa novela, yo quería, en cierto sentido, narrar mi experiencia de haber vivido 15 años en Estados Unidos, ¿no? Que es una sociedad cuya cultura yo admiro muchísimo, y mi generación se ha formado con esta cultura, ¿no? Con el cine norteamericano, con la novela norteamericana, el jazz, pero cuyo estado siempre nos ha producido, como sabemos, una sensación de rechazo directo, ¿no? Entonces había como una suerte de escisión entre la admiración por la cultura y el cuidado, el desagrado por la existencia de un Estado del que teníamos noticias cada vez peores, ¿no es cierto? Entonces empecé contando la historia de alguien que tiene una sensación de extranjería, ¿no? Que es algo que yo creo que es muy importante. Muchas veces en la vida uno tiene la sensación de estar viviendo como paralelamente, como mirando la realidad de un modo nuevo, ¿no? Raro, digamos. Y esa era la experiencia más fuerte para mí cuando llegué a Estados Unidos, la sensación de que no terminaba de entrar en esa realidad y que la miraba desde afuera, ¿no? Y esa era la primera sensación que quería yo transmitir. Y luego, la segunda cuestión que me empezó a llamar la atención es algo que también todos tenemos presente, y es que en Estados Unidos es muy común la aparición de personas que de pronto, sorpresivamente, se dedican a acciones de violencia brutales, que son inmediatamente categorizados y psiquiatrizados como locos, ¿no? Pero que detrás de esas acciones siempre hay algo político de lo que no se habla. Por ejemplo, alguien es echado del correo donde trabaja, no tiene un sindicato ni ningún lugar en el cual encontrar un apoyo para esa situación en la que ha quedado, digamos, en una posición de total fragilidad. Y yo me lo puedo imaginar a ese individuo solo, sin trabajo, que en un momento dado se sube a una terraza y empieza a matar gente al azar, ¿no? Entonces, hay un elemento extremo ahí, pero también me parecía con claridad en ese momento, hay una cuestión que en Estados Unidos nunca se discute, y es cuáles son las razones por las que cada uno de estos acontecimientos tiene detrás una situación política de la cual no se conversa, no se habla. El caso más extremo que yo conocía es el de una Bomber, que era un matemático de la gran élite, era un hombre de Harvard, uno de los mejores matemáticos del mundo en ese momento, que en una determinada circunstancia decide abandonar su carrera académica, irse a vivir a un bosque en Montana, viviendo en condiciones absolutamente elegidas por él, sin electricidad, digamos, en una casa que él mismo se ha construido, ¿no? Vive ahí 20 años y cada tanto manda una bomba y mata con esa bomba a un matemático, a un físico, elige como objetivo de sus atentados a la gente que forma parte de su mismo mundo, ¿no? Porque él cree que la ciencia es en realidad el elemento que está articulando el fin de la humanidad, digamos, que él considera que el fetiche de la ciencia y que los matemáticos están detrás de las cuestiones financieras, están detrás de las grandes especulaciones, y que hay grandes matemáticos detrás de los flujos de capital. Empieza a tener una teoría sobre cómo está funcionando la sociedad y viendo en eso, en la ciencia, el elemento clave. Durante 20 años hace esa cosa de mandar esas bombas, que son bombas caseras que él mismo hace. Actúa con una inteligencia tal que el FBI lo persigue, es el hombre más perseguido del FBI en esos años, es la persona en la que el FBI gastó más dinero, y solamente es detenido cuando su hermano lo delata, ¿no? Entonces la idea de que el hermano lo delata creo que es lo que me hizo escribir la novela, porque dije, bueno, eso es Dostoyevski puro, ¿no? El hermano descubre que es él porque en un manifiesto que él manda a los diarios encuentra una fórmula verbal que es la misma que el hermano usaba habitualmente, como si dijera más vale pájaro en mano que 100 volando, digamos, una cosa así, sí, ¿no? Una expresión coloquial habitual en su lenguaje que él encuentra en ese manifiesto y dice, entonces se da cuenta que es el hermano, pasa 2 días en una situación trágica, es un escritor además. Sí. En una situación dostoyevskiana total, porque se quieren mucho los 2 hermanos, y por fin decide denunciarlo.
le pagan $1 millón por la denuncia y entonces el FBI lo atrapa inmediatamente, ¿no? Él escribe un diario, en parte del diario es escrito en castellano, ¿no? Y entre las informaciones que recibo, juntamente con esta idea del hermano, hay algo que hablábamos hoy con Juan, ¿no? Pues a los dos nos interesa mucho Conrad. Y aunque ustedes no me crean, él, para armar todo ese sistema de abandonar su carrera académica y poner la ciencia como objeto de sus atentados terroristas, se basa en una novela de Conrad, que se llama El agente secreto, donde hay un terrorista que también es un matemático y un académico muy prestigioso, que decide abandonar todo y decide que el objetivo que debe tener el terror es realmente atacar la creencia central de la sociedad, que es la creencia en la ciencia. Entonces es una especie de Don Quijote, ¿no? Sí. El que lee una novela y después quiere vivirla, toma de la novela la lección que le permite a él construir su vida igual al personaje de Conrad, ¿no? Entonces, ese hecho y la delación del hermano fueron las que me parecieron los elementos que me lo acercaban a mí para poder... Porque el problema de un novelista siempre es cómo puede uno contar la vida de alguien que está en un lugar tan extremo respecto a su propia experiencia, ¿no? Y eso es lo que me ha interesado siempre en las novelas que he escrito, ¿no? En Plata Quemada, digamos, esos muchachos que forman parte de una banda absolutamente demencial, digamos, que matan a la gente así. Entonces, ¿cómo piensa una persona que actúa de esa manera? ¿Qué sentimientos tiene? Ese ha sido siempre para mí el desafío de la novela, ¿no? ¿Cómo puede uno entender a alguien que está haciendo una experiencia tan extrema, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho narrar historias que vayan más allá de la experiencia de mis lectores, digamos, y de la mía misma. Poner una especie de límite ahí. Y entonces, él es uno de esos personajes límites que yo traté de entender cómo funcionaba y por eso escribí la novela, ¿no? Y me parece que detrás de eso está un poco algo de esta tradición individualista de la cultura norteamericana. Algunos casos últimos, el soldado que entregó la foto de la tortura en Guantánamo, ¿no? Un chico que había ido a Irak y había visto situaciones horribles y que había tomado la decisión y que ahora es un perseguido. Y el otro muchacho que se llama Showden, ¿no? Sí. Que también hizo circular los informes secretos del Departamento de Estado, que son individuos que luchan solo contra todo un sistema. Eso me pareció también muy... Claro, en algún momento cuando describes el instante en que el personaje decide aislarse, tu terrorista ficticio, digamos, decide aislarse de la sociedad, dices que se va a construir una cabaña en el bosque, tal como lo hizo Walden en el libro de Thoreau, ¿no? Claro. Que es esa tradición norteamericana del individuo que se aísla. Que es una gran tradición. Que es autosuficiente, digamos. Exactamente. Es una gran tradición en Estados Unidos, la de la gente que considera que no se puede seguir viviendo en una sociedad industrializada, con automóviles, como muchos de los chicos jóvenes hoy piensan a veces, ¿no? Que no se puede seguir viviendo en una sociedad que tiene tal cantidad de densidad envenenada, digamos, y se van a vivir a la naturaleza, como hicieron los hippies y como han hecho muchas generaciones de jóvenes en Estados Unidos, ¿no? Empezando por Thoreau, que efectivamente hizo su cabaña ahí en Walden, ¿no? Y se aisló. Entonces, me pareció que ahí también había algo que tenía mucho que ver con la cultura norteamericana, ¿no? Volver a la naturaleza, ¿no? Que es un gran tema desde Huckleberry Finn, ¿no? Sí. Volver a la naturaleza, escapar de la sociedad capitalista, la sociedad industrial, y construir una especie de Robinson, ¿no? Una especie de Robinson que se aísla, ¿no? Y luego lo violenta que es la sociedad norteamericana, ¿no? La violencia que hay implícita en esa sociedad, que siempre atribuye la violencia a los demás, ¿no? Esa es la otra característica. Dices que las universidades se han vuelto el lugar moderno de violencia psíquica. Es una violencia, claro, es una sociedad violentísima, ¿no? Me parece que esos individuos que aisladamente realizan esos actos, que todos los días los vemos, ¿no? Que alguien de pronto entra en una escuela y empieza a matar a los chicos de la escuela, ¿no? Son cosas completamente demenciales, pero que detrás de eso son como signos de algo ligado a la realidad política. Yo decía en broma en la novela que a los norteamericanos les hace falta un poco de peronismo, digo yo, ¿no? Porque si hubiera un poco de peronismo, tendrían sindicatos, ¿no? Y sería todo horrible, lleno de matufias y de corrupción. Pero la gente por lo menos podría ir a ver a los sindicalistas gordos y completamente corruptos que le dirían, bueno, hagamos una huelga para que te vuelvan a traer al trabajo. Y el tipo no necesita
El tipo no llega al límite de tener que subirse a una terraza y matar al que pasa por abajo porque está harto de todo, ¿no? Nosotros teníamos con Beba, mi mujer, una amiga, ¿no? Que había sido una secretaria muy eficiente de un alto ejecutivo. Era, digamos, la mujer que le construía la agenda, digamos, era como la mano derecha. Y cuando la muchacha cumplió 50 años, le echó, porque necesitaba una secretaria joven, ¿no? Y ella quedó absolutamente desvalida, ¿no? No tenía ni siquiera un sindicato, un lugar donde ir y decir, mire lo que me ha pasado, ¿no? Es realmente terrible, porque inmediatamente perdió la casa, empiezan a pasar cosas muy serias, porque es una sociedad muy construida sobre el crédito, ¿no? Y el crédito depende del trabajo, depende de tu sueldo. Cuando perdés el sueldo, inmediatamente el riesgo es gravísimo, ¿no? Y bueno, éramos los amigos los que la ayudábamos un poco, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles fueron los que a mí me dieron, como pasa siempre, ¿no? A los novelistas. Son pequeños hechos los que nos dan un poco la dimensión de un elemento social, ¿no? El caso de esta muchacha era para mí un caso muy paradigmático de lo que suele suceder cuando alguien pierde el trabajo ahí, ¿no? Entonces, bueno, la novela va hacia ahí, digamos, ¿no? Hay otras historias que se van entrecruzando. Y la cuestión del mundo académico, que es un mundo, digamos, con condiciones de trabajo extraordinarias, pero es un mundo donde se convive en condiciones de mucha clausura, ¿sabes? Sí. Los norteamericanos tienen una cuestión que es una virtud en un punto, lo que llaman el tenure, que en un momento dado un profesor recibe el tenure, para lo cual tiene que hacer una serie de méritos, ¿no es cierto? Quiere decir que su cargo es de por vida y nunca podrán echarlo, que es algo que surgió como respuesta al macartismo, ¿sabes? No me enteré de eso allí. Que las universidades crearon el tenure para que no pudiera haber listas negras y que los profesores no pudieran ser echados de su trabajo por cuestiones políticas. Pero eso hace que la gente que tiene esos cargos de por vida tenga que convivir durante años y años y años con ellos, entre ellos mismos, y se producen climas muy particulares, ¿no? Muy densos, diría yo, ¿no? Porque al mismo tiempo el mundo intelectual en Estados Unidos es muy competitivo, ¿no? En Princeton, por ejemplo, donde están los mejores matemáticos y físicos, los matemáticos y los físicos hacen los grandes descubrimientos antes de los 23 años, 24 años. Luego, de eso pareciera que es muy difícil que alguien pueda hacer un gran descubrimiento. Como si hiciera falta ser un adolescente continuo, digamos, no tener pasiones que lo distraigan a uno del trabajo, ¿no? Entonces, esa idea de la juventud, donde el joven todavía no se ha casado, no tiene compromisos, por lo tanto su capacidad de abstracción está libre de cualquier tipo de contaminación, hace que a los 24 o 25 años los quedan son como dinosaurios, quedan afuera del juego y los ponen a enseñar. Y vienen los jóvenes de 17, 18 que son increíblemente ambiciosos e inteligentes. Y yo hablaba mucho con ellos, ¿no? Con estos jóvenes que tenían 30 años y eran como los tenistas o los futbolistas que quedan ya retirados. ¿Viste lo que es eso, no? Que es una sensación rarísima, ¿no? Y ahí uno ve el rencor que producen sociedades muy competitivas, donde todo el mundo busca el premio Nobel y todo el mundo quiere matar al otro que es su posible rival, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, yo en la novela llevé eso a un punto un poco extremo, ¿no? Siempre uno agudiza los rasgos, pero esos rasgos están presentes, sin duda, ¿no? Oye, hay un ensayo tuyo, las tesis sobre el cuento, que ha sido tremendamente influyente, que ha sido usado para todo, no solo para hablar de cuentos, en el que dices que una de las singularidades de la obra cuentística de Borges es que todos sus cuentos cuentan dos historias, dices tú ahí, y dices que en Borges la historia número 2 es siempre la misma y la historia número 1 es un género, ¿no? Exacto, Él juega con géneros, la historia de gauchos, la historia policial, etc. Exacto. A mí me parece que un poco lo mismo pasa en algunas de tus novelas. Te acabo de sorprender. Ese es el riesgo de sentarse con alguien inteligente, ¿no? A la larga siempre vamos a Borges, ¿no? Sí. No, digo que en Plata Quemada, en Blanco Nocturno, en esta última, juegas con un género
policial, juegas con un género casi thriller, juegas con un género de investigación, y tú has sido editor de novela policial, Sí, has sido muy lector de novela policial. Quería saber qué encuentras en estas estrategias, en estas formas que te permite decir... Sí. Por un lado yo creo que los géneros populares, lo que se llaman géneros populares como el policial o la ciencia ficción o la literatura Claro, porque debajo de ese género policial tú haces una novela, tú estás en la tradición, digamos, de una novela intelectual, sí, claro. Un poco a la Rayuela o a la Macedonio Fernández, sí, sí. pero eso lo disfrazas de investigación criminal. Sí. Me parece primero que el género policial es muy conceptual, ¿no? En el sentido que siempre se está planteando un problema y luego trata de ver cómo se resuelve ese problema, y está muy cerca del arte conceptual en ese sentido. Parte de una especie de concepto que, bueno, alguien mata de esta manera y esconde su crimen y alguien lo busca, ¿no es cierto? Es un elemento que me parece que es muy seductor y que muchos escritores que valoramos han escrito novelas policiales, como Faulkner o Nabokov, Gombrowicz, ¿no? Borges mismo. La otra cosa que me gusta mucho es que el narrador es un narrador débil, digamos, el narrador del policial no sabe lo que está pasando, ¿no? Parte del no saber, empieza por encontrarse con una situación en la que trata de entender algo que no comprende bien. Y a mí me interesa mucho ese tipo de narrador, un narrador que avanza con el lector, digamos, que no sabe más que el lector, que va a conocimiento de los hechos junto con el lector, digamos. En ese sentido, podría decir no quiero decir que me opongo, pero me separo de cierta tradición que es muy visible en América Latina, ¿no? En García Márquez, donde el narrador es más despótico, diría yo. El narrador que lo sabe todo desde antes. Lo sabe todo desde movida, dice que las mujeres vuelan y uno tiene que creer que las mujeres vuelan. Son narradores extraordinarios, pero son narradores con una postura muy, no digo manipuladora, pero muy de conocer lo que se está narrando antes que el lector, ¿no? Mientras que la otra tradición, que Borges es un ejemplo de esa tradición, es esta idea de que el narrador está avanzando un poco a ciegas, con mucha incertidumbre, y la historia se va conociendo de una manera fragmentaria, con testimonios, con pruebas, con rastros, ¿no? Y el lector va con él. Eso es lo que me parece más importante, ¿no? El lector avanza y se va enterando de las cosas al mismo tiempo que el narrador, ¿no? Eso es un elemento que me parece... Es como el Gran Gatsby, ¿no? Que tanto te gusta, es una pasión que compartimos. Claro, o Conrad, ¿no? Conrad. Digamos, esto uno lo encuentra en el policial, pero también lo encuentra en Conrad, que es el narrador está contando la historia que no es la de él. Está contando la historia de otro. La cuenta como una historia personal. Por ejemplo, la historia de Nick. Nick, el narrador del Gran Gatsby, está contando la historia de Gatsby. Está fascinado por la historia de este hombre que ha querido cambiar su pasado, ¿no? Que cuando era joven se ha enamorado de una muchacha y la muchacha lo ha dejado porque él era pobre, y entonces él se convierte en un millonario para retroceder el pasado y ver si la puede reconquistar y cambiar el pasado. Eso quiere hacer. Entonces Nick, el narrador, cuenta esa historia que no conoce del todo, la va reconstruyendo, ¿no? Pero es una técnica de Conrad, ¿no? Es el Marlowe del Corazón de las Tinieblas, ¿no? Que va hacia Kurz, hacia ese personaje que ha convertido una compañía de colonial belga en el Congo de tráfico de marfil en una especie de imperio despótico donde él se ha convertido en una especie de rey malvado. Y llegan noticias de este hombre y Marlowe, el narrador, va hacia ahí y no termina de entender la historia y tampoco termina de comprender los motivos por los cuales Marlowe ha actuado así, ¿no? Entonces me gusta mucho esa historia que yo lo he usado mucho en las novelas, ese mecanismo, ¿no? Sí. Renzi, un poco, es el que cuenta siempre una historia de otro, ¿no? Cuenta la historia del que hizo una fábrica en el Tango Nocturno. Hay una distancia con un objeto narrativo muy atractivo, que suele ser un personaje muy enigmático, muy extremo, ¿no? Y que el narrador trata de entender, ¿no? Que en el caso del policial es el asesino, ¿no? El asesino es el más interesante. Son muy interesantes los asesinos, ¿no? Mucho más interesante que los detectives. Que los detectives y que los banqueros y que los empleados de banco. Está ahí, me parece, el gran enigma de la sociedad, ¿no?
una sociedad que mira todo desde el crimen. El policial tiene la virtud de hacer ver la sociedad desde el crimen, ¿no? Desde el crimen. Como que el crimen es la verdad, ¿no? De la sociedad. Entonces hay algo de eso en el género que me parece que es muy atractivo, que no solamente tiene que ver con la técnica narrativa, sino con ese mundo que tiene una gran carga social, ¿no? Bueno, la sociedad se ve desde el delito, desde la transgresión, ¿no? Lo que es extraordinario es cómo se ha difundido el género, ¿no? Porque en un principio el género se escribía en inglés, ¿no? Sí. Eran las novelas inglesas de enigma clásico, las novelas norteamericanas, ¿no? Y ahora, bueno, hay novelas policiales en Noruega, en países muy pacíficos, sin embargo, ¿no? Y yo me acuerdo de algo que dice un crítico italiano muy, muy inteligente, que se llama Franco Moretti, que es el hermano de Nanni Moretti, el director de cine. Es al revés. Nanni Moretti es hermano de Franco Moretti, diría yo, ¿no? Pero de todas maneras, Franco Moretti dice una cosa muy interesante. Él hace un estudio con el mapa de Londres y se da cuenta que los casos de Sherlock Holmes no suceden en los lugares peligrosos de Londres, sino donde viven los lectores de Sherlock Holmes, de Conan Doyle. Es decir, que el género en realidad se localiza en los lugares tranquilos donde viven los lectores del género, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Y entonces eso explica que puede haber novelas policiales en Noruega, en esos lugares donde... Porque en realidad tienen miedo de que vaya a aparecer algo de eso, ¿no? En fin, es un género muy, muy potente, sí. Bueno, nos hemos pasado un poco del tiempo. Yo, como ustedes, me podría quedar toda la tarde oyendo a Ricardo Piglia. Muy amables, muy amables. Pero quería entonces que le dieran un aplauso. Muy amable. Muy amable.